Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Y esta manera es de cómo pueden jugar actualmente Warzone Mobile, porque tiene truco. Muchas personas no sabían cuál era el truco para poder jugar, pero lo logré descifrar. Básicamente lo que tienen que hacer cuando vayan a entrar al juego, conecten su VPN, ya con su cuenta obviamente en el juego, que ya esté iniciada la sesión, que conste, o sea, tienen que tener iniciada su sesión ya en Warzone Mobile como tal. Ok, entran con el VPN porque se tiene que entrar con un VPN. Ahora miren lo que vamos a hacer, que por cierto, me gustaría que dejaras tu poderoso like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Unos 2000 likes, pues no vendría mal. Y bueno, tratamos de entrar actualmente a Warzone Mobile. Estamos esperando que diga, esperando al centro de datos y demás, todo lo que tenga que cargar. Ok, esto siempre va a pasar con el VPN, pero se puede jugar sin el VPN. Para jugar es sin el VPN. Esperamos que pase esta pantalla de carga, que es actualmente muy larga. También esperemos que carguen los shaders y también que termina siendo un poco largo. Mientras tarda en cargar, pues lo que vamos a hacer sencillamente solo es esperar que cargue actualmente lo de la lobby y listo. Luego, cuando ya haya cargado esto que tenemos acá, lo que debemos hacer, ya saben, con cualquier VPN de su gusto. Luego de eso, nosotros nos vamos oficialmente al apartado de configuraciones, ir a lo que es la cuenta y le damos a la parte de logout. Sí, nos vamos a quitar el lock. Ok, luego de eso, venimos acá nosotros, quitamos el ExpressVPN, que básicamente es el VPN que estamos utilizando, quitamos esto, nos cercioramos completamente de que hayamos quitado el VPN completamente. En dado caso aquí me voy a cerciorar de haberlo quitado, no se preocupen, ya se me quitó el VPN. Y ahora luego de eso, nos vamos a inicializar otra vez el Warzone Mobile. ¿Para qué? Para que podamos jugar, porque con el VPN no es que se juega sin VPN. Sí, el VPN solo funciona para que entres a la aplicación, te cerres completamente la sesión y vayas acá. Ahora, esto es rápido y lo voy a mostrar de alguna manera. Mientras tanto voy a poner esto para poner mis datos rápido, porque no quiero que salgan en pantalla mis datos actualmente como la contraseña o demás, que pues estaría muy importante. Ahora, mientras explico esto, deben de tener activa la verificación de 2 pasos, señores. Esto no me lo estoy inventando y es que lo están visualizando muy importante, o sea que cabe destacar esto demasiado. Entonces ahora me voy a quitar la fuente multimedia, ya tengo aquí completamente mis datos. Lo quito, esto lo voy a quitar. Ok, perfecto, vamos a loguearnos. Y sin necesidad de VPN, pues solo necesitamos tener la verificación de 2 pasos que tengo por acá. Le damos continuar y actualmente nos vamos a poder loguear sin ningún problema y sin necesidad de VPN. Estoy dentro del juego y como pueden visualizar está cargando todo sin necesidad de VPN. O sea, de esta manera es que se puede jugar Warzone Mobile. Ahora, el juego no está muy bien, que digamos, dentro de lo que cabe. Estamos hablando, optimizado, es normal. Y bueno, vamos a jugar lo típico que es multijugador. Ahora, y miren algo muy importante. ¿Cómo sabes que te funcionó? Sencillamente, me voy a quitar la cámara. Sencillamente aquí en el apartado de abajo me está buscando partida y me aparece el ping. ¿Cómo sabes que funcionó lo que yo te comenté? Que te debe de salir buscando partida y te tiene que salir el ping al lado. Ya para que, pues, o sea, básicamente sepas de que sí, o sea, sí funciona para poder jugar. Y de esta manera es como se puede jugar actualmente Warzone Mobile. Creo que nadie había dicho o había hecho video acerca de esto, pero de esta manera es que se puede jugar Warzone Mobile sin necesidad de VPN. Me parece perfecto. Y pues ha encontrado partida, oficialmente ha encontrado partida. Si miran alguna que otra pega, discúlpenme, no sé por qué mi dispositivo, que en teoría es gama alta, pues hay pega. Literalmente va a 60 cuadros por segundo. He visto algunos que les va a 30 FPS o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a agarrar completamente esta Bassnet, que es la de Messi. El sonido puede que esté un poco petado, va cargando completamente las texturas poco a poco. Y pues ya tenemos aquí actualmente el mapa de lo que es pues de Scrapyard. Y es que se termina pegando. En muchos aspectos pues suele pasar así que no hay de qué preocuparse. Y demás cositas del entorno. Pero yo creo que eso tiene que ver mucho con la capturadora. Oficialmente eso creo que tiene que ver mucho con la capturadora del mismo juego, que termina pues afectando completamente al Warzone Mobile. Porque si es así, lo que voy a hacer es que le quito la capturadora y voy a poner un gameplay de fondo, mío, obviamente. Y voy a estar jugando tranquilamente. Y miren, esto es lo que pasa cuando se te pega o algo, no te deja entrar, necesitas VPN. Entonces tenés que estar repitiendo lo mismo de siempre, que básicamente vas al VPN tuyo de confianza, venís aquí, lo activás en dado caso y haces lo mismo, haces la misma versión constante. ¿Te deja jugar? Sí, sí te deja jugar, está oficialmente probado de que te deja jugar. Si es así, estaré poniendo al final del video un clip jugando. Yo creo que aquí el problema que me está pasando, que Warzone Mobile lo que está haciendo es que con mi capturadora lo está rechazando y por eso dice no, no se puede. Ya me había pasado con Alpha 1.4 en este dispositivo
lastimosamente pues suele pasar. Y como pueden visualizar, activo el VPN para volver a cargar el juego. Vuelvo a hacer la misma dinámica, que es salirme de mi cuenta, volver a inicializar sin VPN, sin nada, y me va a dejar jugar. ¿Cómo sabes que te funcionó? Pues sencillamente te va a salir ahí en tu pantalla enorme de que has jugado o has podido jugar de la mejor manera posible. ¿Cómo? Que te salga completamente el ping y que está buscando partida, como te he mostrado. Y pues hacemos lo mismo, que es lo típico. Vamos a la parte de cuenta social. Bueno, además de eso, que pues tengo que visualizar esto. Vas aquí al apartado, te vas a Match Account, lo típico, y te vas a Logout, te vas, adiós, aquí no hubo nada, y haces lo mismo. Venís aquí, cerrás el Warzone, cerrás actualmente tu VPN, que no haya ningún VPN, y haces lo mismo, haces el mismo proceso para volver a entrar, que es lo que yo les he comentado, que se hace completamente el mismo proceso. Vas a Warzone Mobile otra vez, como ya te logueaste y ya te deslogueaste, o sea, ya cerraste sesión, vas a volver a hacer lo mismo. Así, por si en dado caso se te queda pegado el juego, porque puede pasar que se te quede pegado el juego. Entonces, cuando querrás volver a iniciar sesión, lo que debes hacer es lo mismo que yo estoy haciendo. Se te queda pegado, entra otra vez con el VPN, cerrás sesión, volvés a entrar a la aplicación, venís aquí, pones tu correo, que ahorita lo voy a poner para que puedan visualizar. Lo que pasa es que obviamente voy a poner esto solo para que no sean completamente los datos. Recuerden tener la autentificación de 2 pasos en lo que es actualmente el propio juego, que viene siempre bien, o sea, literalmente siempre viene bien. Y pues esto es lo que importa, o sea, la autentificación de 2 pasos, y pues es lo primordial, básicamente para que puedas jugar sin necesidad de VPN. El VPN solo lo vas a ocupar más que todo para loguearte, para jugar no lo vas a necesitar. He visto muchas personas que ya han estado jugando completamente el juego y eso está sin problema alguno, está completamente verificado. Así que no hay de qué preocuparse sin ningún problema para que puedas jugar actualmente el Warzone Mobile, claro que sí. Ok, más que todo eso, dándonos a entender en muchas especificaciones. Y como pueden visualizar, otra vez estoy jugando el juego sin VPN, que conste, sin VPN, aquí está, sin necesidad de VPN. Y pues estamos dentro del juego. Bueno, habiendo dicho eso, pondré un clip de mi persona jugando sin cámara ni nada, porque es la capturadora la que me da el problema, del cual no puedo pues mostrárselo. En fin, cositas de la vida, cositas más. Así que vamos a darle, que es lo importante. Team deathmatch. The lead is ours. Taking the lead. Estoy recargando. Último cargador. UAV qué ready cagada. for tasking. Pido reconocimiento acá. Copy that. UAV online and orbiting the AO. Poca bala. Cambiando cargador. Be advised, UAV is exiting the AO. Tirando granada. No, me corre mal. Enemy down. Take it home. No, mirá dónde disparaba, boludo. Objetivo eliminado. Lástima. Recargando. No, qué cagada. Ready for Tengo tasking. poca bala.
Pido reconocimiento acá. Copy that. UAV online and orbiting the AO.